Distintos protagonistas. Y hablando de diferentes protagonistas, vamos a tomar contacto ahora, sí, con el presidente de Carvab, que es el señor Horacio Salaverry, que tiene la gentileza de conectarse con nosotros para charlar un ratito aquí en la mañana del centro. ¿Cómo anda, Horacio? Buen día. Eduardo lo saluda, gracias por conectarse. Buen día, Eduardo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, aquí andamos molestando un poco. Bueno, antes de meternos en un tema que le vamos a preguntar por el inmobiliario rural y toda esta cuestión que anda dando vueltas, bueno, preguntarle un poco el panorama, ¿no? Estas últimas lluvias han acompañado un poco, se ha mejorado un poco el panorama, el ánimo en el sector. ¿Qué percibe? Mire, en realidad esta lluvia siempre viene bien, ¿no? Por supuesto que lamentablemente hay lugares en la Argentina donde en otra provincia, básicamente Entre Ríos, parte de Santa Fe, ya venían con unas precipitaciones abundantes, como Corrientes también, y esto ya empieza a complicar, ¿no es Sí, ya cierto? De todas excede. maneras, en la provincia de Buenos Aires, que tenemos en el sudoeste, seguimos teniendo problemas muy difíciles, en La Pampa también respecto del agua, no han tenido las precipitaciones que tuvo, digamos, el centro y el oeste y el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Así que sigue situación complicada con respecto del agua. Por otro lado, se han dado lamentablemente estos fenómenos locales de piedra o vientos demasiado fuertes que también perjudican. Eh, pero en términos generales, el agua realmente ha sido conveniente, básicamente para recuperar todo lo que es la napa freática, ¿no? Usted imagínese que Sí, las zonas sí, sí. nuestras están teniendo una pérdida durante 2 años de casi 500 milímetros por año de precipitaciones. Así que esto viene bien desde ese punto de vista, No, ¿no? no, no, por supuesto, sí, no solamente para el presente, sino también pensando a futuro, sí, en la futura siembra, en este caso de los cultivos de invierno, ¿no? Claramente, claramente, todo eso seguramente sí, y además la recuperación de la napa es muy, muy importante. Nosotros estamos teniendo problemas con la napa ha quedado muy abajo y no se han podido recuperar. Precipitaciones como la que hemos tenido, bueno, van en esa dirección, ¿no? Horacio, bueno, hay un tema por el que lo estamos convocando fundamentalmente que tiene que ver con el inmobiliario rural, sí, y bueno, algunas cuestiones que surgieron al respecto, de algún aumento desmedido que se ha denunciado también por parte de productores. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que en diciembre del año pasado, la legislatura de la provincia de Buenos Aires ingresa la ley fiscal 2024. En ese momento, las pretensiones del gobierno eran de un incremento con topes de 400 y 300%. Después, el debate, nosotros intervinimos muchísimo dentro de la legislatura y con el ministro Rodríguez, diciendo que eso era imposible soportar incrementos de esa característica. ¿Eso qué pasó? Pasó que el tope que se puso en la generalidad de las partidas, casi la mayor cantidad, del 200%. Si bien hay tope de 140, 160 y 190. Y después, de los 19.800.000, ya no hay tope. Lo que ha pasado es que la provincia de Buenos Aires incrementó las bases imponibles, la multiplicó por 12,3 en el caso de los campos o la tierra y del 15,3 en el caso de las propiedades. Y esto ha generado que junto con el quite de los beneficios que tenía el buen cumplidor y el pago electrónico, que eran del 20%, los incrementos no son de 200, sino que el productor termina pagando 240 o 270% más que el año pasado, que no es lo que dice la ley y no es el espíritu de los legisladores, por lo menos en lo que nos han manifestado los legisladores. Entonces nosotros entendemos que además de esto hay cantidad de partidas también que tienen incrementos de más del 300%, cual no corresponde a la ley. Y en el caso de las partidas de más de 190 millones de evaluación, están arriba del 500% y el 400% de incremento. Entonces, eso tampoco corresponde. Y el Claro. impuesto inmobiliario complementario, los que vienen llegando, están con un incremento mayor al 600%. Entonces, todo esto hace la necesidad, como le hemos manifestado en la mesa de enlace provincial, que el gobernador reinstale los beneficios, modifique las evaluaciones de las partidas que están con incremento mayor al 300%, ¿no es cierto? Y por otro lado, que de alguna manera haga una evaluación generalizada de los incrementos de mayor volumen. Ahora, ¿por qué llegan estos incrementos, Horacio?
Esos incrementos han llegado por el quite del beneficio en principio. Lo que pasa Por el quite del es beneficio. Está que bien. el ministro Rodríguez y ARBA, supuestamente, o por lo que traslada el ministro Rodríguez, sostiene que de la boleta 1 del 2023 a la boleta 1 del 2024 aumenta el 200%. Perfecto. Bien. Ahora, la boleta 1 del 2023 tenía un 20% de descuento. La boleta 1 2024 no la tiene. Entonces, no es lo que dice la boleta, sino lo que sale del bolsillo. Y del bolsillo del contribuyente, en este caso del productor, sale más del 250%. Que eso es lo que se llama incidencia tributaria. Claro. Entonces el productor no está pagando 200 como dice la ley, está pagando más de 250. Ahí radica parte de este problema. Bien, o sea, ahí hay porque algunos también apuntaban a ARBA, ¿sí? Que hubo algún retoque ahí para que lleguen estas partidas. Mire, si nos hubiera recibido a nosotros, hubiésemos debatido el tema, se lo podría ampliar. Lamentablemente, la nota que le enviamos hace más de 15 días al gobernador no ha tenido respuesta. Así que, lamentablemente, vamos a tener que seguir sobre el mismo camino, tratar de ver qué tipo de gestiones seguimos haciendo, qué tipo de acciones podemos llegar a hacer. El Consejo de Carval se reúne el día jueves acá y vamos a determinar qué tipo de acciones son necesarias para que de alguna manera evitar esta situación que no es la situación que se había de alguna manera convenido en la ley. Ahora, ¿se fueron muchos los productores que recibieron esta clase de partidas? ¿Sí? ¿Por encima de lo que se había establecido? Hay una cantidad importante de productores, sí, que lamentablemente, a ver, el productor se encuentra en una encrucijada. Seguramente mucho productor ha cumplido con la obligación. ¿Por qué ha cumplido con la obligación? Porque primero es una obligación, ¿no es cierto? Y segundo, es que tampoco quiere generarse problemas desde el punto de vista fiscal. Lamentablemente el no cumplimiento trae acarreado una cantidad de problemas fiscales que el productor lo trata de evitar. Ahora, esto no significa que el productor acepte esto. Claro. El productor sabe los perjuicios que le significa el no pago y trata de ver cómo puede pagar y paga. Pero no está bien esta situación, hay que resolverla. Sí, por supuesto. Se había pedido una prórroga, ¿no? No sé si, insisto, tuvieron alguna respuesta o no. Nunca, hasta el momento ninguna. Ningún tipo de respuesta a la nota que se le envió al gobernador. O sea, la prórroga es, vamos a revisar a ver qué pasa, ¿no? Por eso el pedido de prórroga. Exactamente. Para eso es la prórroga. Es decir, mire, acá hay cosas que están mal, ustedes sostienen que está bien, vamos a verla, vamos a ver cómo es. Nosotros tenemos muy en claro que el productor está pagando mucho más de lo que la ley decía en el espíritu, por lo menos de la ley, que era que el incremento de bolsillo del productor no iba a ser más del 200%. ¿Puede el productor, digamos, decir, bueno, hasta que no se revea mi situación, no pagar? ¿O si no paga, después se te complica? Mire, hacerlo lo puede hacer. Lo que pasa es que hoy, lamentablemente, el fisco enseguida verifica y empieza con intimaciones, puede haber embargos, le puede haber situaciones complejas respecto del scoring, con retenciones y percepciones. Digamos, hay una cantidad de situaciones que se pueden dar ahora. Yo le voy a ser muy claro. Entre producir y pagar, seguramente que el productor va a optar por producir y después se verá. Y sí. Sí. Bueno, primero la prioridad, ¿no? Obviamente, hay prioridades a atender, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos hablando de un impuesto que siempre ha generado alguna que otra polémica, ¿no? Siempre ha sido un impuesto, o en los últimos años medianamente se acompañó un incremento que era razonable. En este caso, a ver, no solo este tributo vence este mes, estos días está venciendo el impuesto automotor, que también, digamos, mucho productor se siente afectado respecto de eso porque tiene vehículos para utilizar para la producción y muchos estamos recibiendo llamados que no tienen que ver con los productores agropecuarios, sino que nos han escuchado y hablan de muchas personas que han recibido en inmobiliario urbano y mucha queja respecto al automotor. El impuesto automotor ha tenido un crecimiento exponencial. Ahora, hablando del rural, hay también, digamos, no sé si este impuesto que se paga tiene que volver en servicios o no, o es una cuestión únicamente tributaria. Mire, los impuestos siempre tienen que devolverse en servicio, ¿no es cierto? Igual que las tasas, sí. ¿no es cierto? La tasa retributiva de servicio y estamos teniendo, de alguna manera, incrementos brutales de tasa. El otro día, hace 48 horas en Necochea, de 5.000 quería elevarse a 12.000 la tasa vial, lo cual se pudo evitar dentro del Consejo Deliberante.
pero por supuesto que esos impuestos tienen que ver en la provincia de Buenos Aires con las rutas, tiene que ver con la salud, con la seguridad, con la educación, con la justicia, con todo lo que tiene que proveer el Estado, ¿no es cierto? En este caso, bueno, tiene que ver. Si por ahí el ciudadano no se siente recompensado, le es más difícil pagar los impuestos. Horacio, ¿dónde está haciendo más falta hoy que se invierta? ¿Caminos rurales, en las rutas, sí, en algún otro aspecto, en seguridad? ¿Dónde está haciendo más falta hoy que se invierta en la zona rural? En la zona rural básicamente siempre es la infraestructura. La infraestructura tanto de los caminos rurales como de la ruta de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la seguridad empieza a faltar. La seguridad tenía una característica distinta y hoy diría yo que empieza a faltar porque también ha habido alguna expresión mayor ya del delito rural y que haría falta complementar con más servicios en ese sentido. Habló de la tasa. ¿Le han llegado inquietudes, sí, de municipios que quieren implementar nuevas tasas, más tasas apuntando al sector? Muchísimas. Inclusive ha hecho trabajo muchas veces las rurales locales y han evitado. Pero ha habido tasas como por ejemplo en Bolívar, donde ese incremento ha sido más de 500%, ¿no es cierto? La famosa tasa azul, que ha sido producto de una acción judicial y donde ya ha habido un fallo también diciendo que hay que pagarla nada más que en el 50%. Digamos, ha habido que se frenó la tasa de Peguajó, Sí. se frenó la tasa de Necochea, pero hay una intensidad en el querer, en el cobro o en la intensidad en querer cobrar tasa, ¿no es cierto?, por la necesidad fiscal. Creo que las comunas se han quedado con gastos altos y en vez de ajustar gastos quieren ajustar ingresos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y por eso hay que estar expectantes, ¿sí? Porque no sabes por dónde puede venir la mano. Si el incremento de la Así que es. está o si te surge alguna nueva. Exactamente, también han sido muy habilidosos en algunos casos de crear tasas nuevas, ¿no? Y a ver, lo que estamos en un periodo de ajuste, o sea, todo se ajusta para el contribuyente. Entonces, el Estado también tiene que tener un ajuste en el sentido de los ingresos, porque el productor, el asalariado, el industrial, el comerciante, el profesional, el cuentapropista, tiene ajustados sus ingresos. Entonces, es imposible, ¿no es cierto?, pretender cobrar cuando hay un elemento básico en la tributación que es la capacidad contributiva. Y el productor y los contribuyentes tienen una escasa capacidad contributiva. Está agotada. Horacio, le hago dos preguntas finales y no le quito más tiempo. Primero, ¿cómo sigue la cuestión con el inmobiliario ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se puede hacer desde las entidades? Las entidades vamos a seguir apelando a que el Estado nos escuche, vamos a seguir haciendo todas las acciones que hagan falta. Veremos, se ha iniciado una etapa de asambleas de productores, veremos qué tipo de características pueden tomar estas asambleas o pueden tomar otros tipos de características en la protesta. No descartamos ningún tipo de acción en ese sentido, pero vamos a seguir porque estamos pasando la primera cuota, pero en principio hay 3 o posiblemente 4 que además va a ser ajustadas por un coeficiente. Así que esta situación hay que resolverla. Horacio, amén del cambio climático, de que algunos puedan tener una buena cosecha, pero ¿se sigue en emergencia todavía? Hay pedidos de emergencia que lamentablemente a nivel nacional no se han resuelto y esto es una necesidad que tienen los productores por la vencimiento de los impuestos nacionales, que la emergencia nacional sea convalidada y hoy el ministro de Economía de la Nación todavía no ha firmado. Pero sí hay algunas que han sentido, inclusive por la sequía que todavía se ha mantenido en distintas zonas, ¿no? Sí, por la sequía y además hay que sumarle, como usted bien dijo, en algunos aspectos, el tema de la caída de granizo, etcétera, ¿no? O el viento, el viento que ha levantado Sí, cultivos. sí, sí. Así que bueno, Así todavía, es. digamos, no se puede hablar de una recomposición. No, no ha habido una recomposición ni en lo climático ni en los ingresos. Horacio Salaverry, muchas gracias como siempre por conectarse. Que siga muy bien. Gracias a ustedes. Hasta Un luego, buen placer. día. Horacio Salaverry charlando con nosotros, presidente de Carvap, que es la Confederación Argentina, sí, de las asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa, charlando con nosotros, bueno, un poco poniendo luz, poniendo claridad a toda esta cuestión del impuesto inmobiliario rural que ha ganado los medios de comunicación provincial,
los medios de comunicación bonaerense y qué es lo que está ocurriendo. Se ha pedido una prórroga, a ver si se pueden rever estos incrementos que han llegado. Bueno, tema que hemos tocado con Aníbal Chiramberro, que hemos tocado también con Luciano Bugallo y un poco también de la actualidad en lo que se refiere a los cultivos y a la faz tributaria que hoy está afrontando el sector agropecuario. Cuando digo agropecuario, incluyo ganadero, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar en agropecuario, bueno, poniendo un poco también de claridad al respecto, ¿no? En relación a lo que está sucediendo. Bueno, hablando de producción, vamos a cumplir entonces también con los auspiciantes, sí, con los anunciantes que nos permiten también poder hacer, por ejemplo, dentro de la mañana del centro al campo, Inte en la radio, con sus auspicios. Así que cumplimos con ellos y a la vuelta, sí, después la seguimos porque vamos a meternos en el mundo del deporte aquí en la mañana del centro.